Buenas tardes, queridos amigos, les saludo nuevamente a esta nueva lección, la lección número 9, que nos habla acerca del juicio. Para comenzar lo haremos haciendo una pequeña oración. Bendito Dios y Padre que moras en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre, dándote gracias porque nos permite, Señor, a través de este medio, comunicar tu palabra santa, que pueda ser una bendición, Señor, para los demás. Pedimos la unción del cielo a través de tu Espíritu Santo para que nos dé sabiduría, entendimiento y dirección. En el único nombre lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que la Biblia enseña acerca del juicio. ¿Sobre qué hará Dios el juicio? La respuesta la tenemos en Eclesiastés 12:14. Dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, ya sea buena o sea mala. Segunda pregunta: ¿cuántos comparecerán en el juicio? La respuesta está en 2 Corintios 5:10. Dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El juicio en acción. ¿Quién es el juez? La pregunta. La respuesta está en Juan 5:22. Dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Por lo tanto, el juez en el juicio es Jesús. Siguiente pregunta: ¿dónde están registradas nuestras acciones? La respuesta la encontramos en el libro de Apocalipsis 20:12. Dice lo siguiente: y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, la Biblia nos dice que nuestras acciones están registradas en libros según nuestras obras. Siguiente pregunta: ¿quién es el abogado? Primera de Juan 2:1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, el abogado dice que es Jesús. Siguiente pregunta: Siguiente pregunta: ¿quiénes son los testigos? La respuesta está en Mateo 18:10. Dice lo siguiente: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces, nos dice que los ángeles son los testigos en esta obra. Siguiente pregunta: ¿por cuál código seremos juzgados? La respuesta está en Santiago 2:12. Dice lo siguiente: así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. La ley de la libertad son los 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué código seremos juzgados? Por la ley de la libertad, los 10 mandamientos. Siguiente pregunta: ¿cuál será la sentencia? La respuesta está en Mateo 25:31 al 46. Dice lo siguiente: se refiere al juicio de las naciones, palabra de Jesús. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, forastero fui y me recogiste,
Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y responderá el rey y les dirá, de cierto os digo que por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, y no me diste de comer, tuve sed, y no me diste de beber, fui forastero, y no me recogiste, estuve desnudo, y no me cubriste, enfermo y en la cárcel, y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Entonces, nosotros vemos que en este versículo el Señor declara muerte eterna y vida eterna. Vida eterna para su pueblo, para los que le obedecen su palabra, y muerte eterna para aquellos que no siguieron la palabra del Señor, sino que se engañaron a sí mismos y engañaron a la gente con una falsa religión. Ahora que hemos aprendido esto, ¿qué debemos hacer? Primero, creer en Jesús y también obedecerle, según Juan 5:22. Temer a Dios y guardar sus mandamientos, según Juan 14:15 al 35. En nuestro estudio adicional compartiremos lo siguiente. Dios ha establecido un día para juzgar a las naciones. Serán juzgadas aún las cosas ocultas, según Romanos 14:10. También los ángeles malos serán juzgados, según Judas 6. Cada uno responderá por sus acciones, según Mateo 12:36, Romanos 14:12 y Eclesiastés 11:9. El juicio comenzará por la casa de Dios, según 1 de Pedro 4:17. Serán juzgados los justos y los impíos, Eclesiastés 3:17. Es imposible engañar a Dios, según Gálatas 6:7. Los registros. El juicio se hace con ayuda de los registros que hay en el cielo, según Apocalipsis 20:12. Existen varios libros, el de la vida, según Apocalipsis 20:12, el de la memoria, según Malaquías 3:16, el de los pecados, según Isaías 65 y Mateo 12:36-37. ¿Por qué norma seremos juzgados? ¿Por qué código? Por la norma suprema de la santa ley de Dios, según Romanos 7:7, Santiago 2:12, Eclesiastés 12:13 y 14. También seremos juzgados de acuerdo a las enseñanzas y el Evangelio de Jesús, según Juan 12:48 y Romanos 2:16. En realidad, el juicio, según Daniel el profeta, vio un dramático momento cuando comienza el juicio. Esto está registrado en Daniel 7, versículos 9 y 10. Diversas autoridades religiosas se refieren a este momento y cada uno tendrá que dar cuenta ante el tribunal de Dios de su propia vida, según él mismo haya elegido obrar el bien o el mal. Jesús volverá al mundo al fin de los tiempos para ejercer su poder de juez soberano. Este juicio, llamado público, universal, último, es necesario para justificar la divina providencia, glorificar a Jesucristo, alegrar a los justos y confundir a los impíos. El tiempo del juicio. Daniel en su profecía del capítulo 8:14 establece que al final del periodo de los 2300 años, el santuario será purificado. El santuario era la casa de culto de los judíos. Una vez al año se realizaba ahí una importante ceremonia de juicio. Pero la Biblia explica que en el cielo está el verdadero santuario, según Hebreos 8, versículos 2 y 5. La purificación de este santuario celestial no es otra cosa que el comienzo del juicio investigador, el que comenzó al finalizar los 2300 años, o sea, en 1844. El abogado y defensor. El Señor Jesús desempeña su papel más importante en el juicio. El Padre le encomendó la tarea específica de juzgar, según San Juan 5, 22, 27 y Hechos 10, 42. Dios, para glorificar a la humanidad de su Hijo Divino, le confió el juicio de los hombres.
Todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Sin embargo, la tarea más significativa de Jesús es la de abogado intercesor. Daniel relata que estando en el juicio en acción, se presenta a nuestro Señor Jesucristo y es llevado hasta el Padre. Allí intercede por nosotros, según 1 Timoteo 2, 5 y 2:1. Seguridad en el juicio. La seguridad para el juicio consiste en apartarse completamente del pecado. Luego vendrá Jesús y pagará a cada uno según sus obras, pero no habrá ningún problema con aquellos que se hayan mantenido fieles y firmes hasta el fin, según Apocalipsis 2:10 y 3:5. Creyendo en Jesús, andando en su luz y confiando plenamente en Él, podemos tener la absoluta seguridad de obtener un fallo favorable en el juicio, según 1 Juan 1:7 y Juan 5:24. Una ilustración. En un día crudo de invierno, un desalmado propietario insultó a una viuda y lo expulsó de la choza en que vivía junto a su hijito de 8 años. El niño llegó a ser un gran pintor. Sobre el lienzo imprimió la triste escena que presenció en su niñez. Lo expuso y miles, viéndolo, se indignaban. El culpable, al ver el cuadro, tembló. Ofreció una suma fabulosa para adquirirlo y destruirlo. Pero todo fue en vano. De la misma manera, cada pecador en el día del juicio volverá a encontrarse cada uno con cada acción buena o mala que haya realizado. Entonces, en este estudio, queridos amigos, hemos aprendido que hay un juicio y que el Señor lo lleva a cabo y que cada uno de nosotros estaremos en ese juicio. Me despido de ustedes deseándole que el Señor les bendiga grandemente y que nos volvamos a encontrar si es su voluntad.